5, 4, 3, 2, 1, 0. Empecemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola a todos. Bienvenidos. Un momento. ¿Dónde está el invitado? Shanaba, ¿dónde está el invitado? Yo no sé, pero sin un invitador, ¿cómo dirigir el programa? Pero tengo una idea. ¿Por qué no te entrevisto? Pero, ¿por qué? No, pero entonces, sin demorar más, vamos a empezar con Adrija y Shanaba. Feliz Navidad a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio muy diferente, porque ahora yo soy Adrija, la entrevistadora. Voy a entrevistar a Shanaba, el entrevistador, pero hoy no es el entrevistador, él es el entrevistado. Así, empecemos. Hola Shanaba, ¿qué hay de nuevo? Nada especial. Generalmente soy el entrevistador, pero hoy soy el entrevistado. No sé cómo vamos a dirigir este programa, pero no sé cómo voy a presentarme ante nuestros espectadores. No lo sé. Pero vamos. ¿Y cómo estás? Bien, súper bien. Así, todavía conocemos a ti como un entrevistador. Hoy como un entrevistado, por favor, preséntate ante nuestros espectadores. Hola a todos y todas, soy Shanaba, soy el estudiante de la ingeniería y también yo estudio el español. Y ahora yo trabajo como un pasante en Indo-Hispanic Language Academy y también soy el presentador o entrevistador de este programa. ¿Por qué? Ok. Como ya sé por qué estudias español, por favor, comparte a nuestros espectadores también por qué elegiste el español mientras estudia la ingeniería. Mira, me parece durante mi infancia las lenguas me interesan mucho y yo quise estudiar el inglés en mi licenciatura, pero por algunas razones no pude. Así yo estudio la ingeniería, pero siempre las lenguas me interesan mucho. Por eso yo empecé a aprender la lengua clásica, el árabe, en línea, a través de YouTube, a través de una página que se llama Udemy, donde hay muchos profesores que enseñan esta lengua. Pero me parece que el árabe es muy difícil y por eso yo decidí que necesito inscribirme o unirme a un instituto. Por eso cuando fui al instituto para inscribirme a este curso del árabe, no había ningún lugares disponibles. Pero solamente los lugares disponibles fueron en las lenguas de Europa como francés, el español, y por eso yo decidí que puedo aprender una lengua de Europa como el español, así yo elegí el español. Bueno, y tienes un interés en los idiomas, ¿no? Sí. Pero todavía no me respuestas por qué elegiste el español, solamente el español. Mira, en las Naciones Unidas la lengua oficial para trabajar 6 lenguas y ellos incluyen el inglés, el francés y el español. Y por eso yo elegí el español, pero me parece que puedes preguntarme por qué solamente el español, por qué no francés, no inglés. Mira, me parece el español es la lengua más hablada del mundo después del inglés y chino. No, me parece después del chino y inglés. Sí. Y por eso, y también
la lengua español es la lengua oficial por me parece, más de 20 países, ¿no? Sí, sí. Sí, más de 20 países. Es una lengua más hablada del mundo y por eso yo elegí esta lengua, este idioma. Sí, es una lengua más hablada en el mundo. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu opinión ahora? ¿Que el árabe habría sido mejor o piensas que el español es una selección a mejor? Mira, el árabe y el español es muy, muy diferente. No hay ningún similares. El estilo de leer, escribir en el árabe es desde derecha a izquierda, pero en la otra mano las lenguas de Europa como francés, alemán, inglés, español, escribimos desde izquierda a derecha. Sí. Y las palabras es más difícil, es muy difícil para pronunciar y a veces tienes que pronunciar las palabras desde tu epiglotis. Me parece por eso es muy difícil. Es muy difícil y también como yo dije antes que yo empecé a aprender en línea, pero la lengua es muy interesante, es una lengua clásica, es muy interesante también, pero es muy, muy difícil. Y por eso yo pienso y me parece que el español es una selección mejor, pero algún día yo tenga la oportunidad de empezar aprendizaje de estudiar el árabe. Yo quiero aprender esta lengua, el árabe, porque es muy clásico, muy interesante, pero también es muy difícil. Sí, ¿y todavía recuerda unas palabras en árabe? Sí, yo todavía recuerdo unas palabras como hola, se dice marhaban, adiós se dice masalama, gracias se dice shukran. Bueno, y tengo una pregunta y quiero saber, ¿por qué quieres dejarte la campo de ingeniería? Mira, no lo sé que yo puedo responder tu pregunta, pero intento. El sistema de educación me parece, le gustan los grados, le da importancia mucho a los grados. Y también me parece que tiene el examen para solamente probar nuestras habilidades de memorizar. Y los estudiantes saben un proceso solamente, memoriza un proceso. Y también el estilo de este sistema de la educación me parece es muy antiguo, me parece desde nuestra lucha de la independencia es muy antiguo y me parece necesita modificar pronto y mucho, especialmente el sílabo necesita modificar. Pero no acuerdo contigo. Mira, no es necesario que tienes que acordar conmigo porque soy una persona lógica. Me gusta hablar, me gusta expresar mis opiniones, pero en la otra mano no era un estudiante bueno en mis estudios. Y así puedes decir que por eso yo quiero trasladarme a un ámbito nuevo donde puedo expresar mis pensamientos en la forma de hablar o escribir. Sí, por eso yo quiero dejarme de este campo de la ingeniería. Ok, pero... Mira. ¿Qué? Vamos con la otra pregunta. Deja esta... Ok. Entonces, vamos con tu interés, el español. Sí. ¿Y tienes unas experiencias de trabajar con español? Sí, yo tengo algunas experiencias de trabajar con el español, con las embajadas. Yo interprete a un drama, yo recité un poema y también yo conté una historia y también yo había traducido un poema de una poeta uruguaya, se llama María Senatore. Yo había traducido su poema
a bengalí desde español. Y por eso, gracias a mi profesor Dr. Dibhuti Mukhopadhyay, gracias a Indo-Hispanic Language Academy por todos los apoyos, todas las ayudas, no puedo olvidar. Así, yo agradezco a Indo-Hispanic Language Academy, yo agradezco a mi profesor Dr. Dibhuti Mukhopadhyay. Bueno, y por favor, explícanos tu experiencia de trabajar especialmente con las embajadas. Sí, yo trabajé con unas embajadas de México, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Perú, unas embajadas yo trabajé y también yo trabajé... Es muchas embajadas, ¿no? Sí, muchas. Y también yo trabajé con la embajada de la India en México en un evento se llama Visva Tagore Sin Fronteras, ¿no? Sí. Este evento fue organizado por Indo-Hispanic Language Academy en la colaboración con la embajada de la India en México. Y en este evento yo interpreté a un niño de un drama en bengalí escrito por Rabindranath Tagore que fue traducido en español por Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí, y sí. se llama El cartero del rey. Sí, yo interpreté a un niño que fue muy enfermo y también tú interpretaste a un lechero, ¿no? Sí, todavía yo recuerdo tu primer diálogo. Quesitos, a los ricos, quesitos. Sí. Y cuando este evento terminó, el embajador, Su Excelencia Manfred Vora, dije unas palabras que me parece no puedo olvidar. Elogios. Sí, unos elogios personales, me parece es muy especial. Y es muy especial porque él interrumpió el programa, el evento y nos nombró. Por eso me parece es muy especial. Me parece no he imaginado en mi vida que un embajador va a nombrarme en mi vida en un evento. Me parece nunca yo imaginado en mi vida. Y también en otro evento de Honduras, ¿no? Sí, en otro evento de Honduras, un profesor y fue un evento de la embajada. Sí, no fue un evento de la embajada. Un profesor, Tania Becarano, nos felicitó el porqué. Porque sí, felicito el porqué. Por eso todos los memoriza, todos los recuerdos es muy especial para mí. Y sí, ¿y te parece que porque ha mejorado tu nivel en español? Sí, me parece que porque ha mejorado mi nivel del español. Por eso, gracias a mi profesor, Dr. Dibhuti Mukhopadhyay, gracias por elegirnos. Muchas gracias. Y por eso yo tuve la oportunidad de entrevistar muchos invitadores. Yo puedo hablar contigo y me parece especialmente las habilidades de escuchar y las habilidades de comprender ha mejorado mucho porque me parece yo necesito comprender y escuchar las palabras lo que el invitador lo que quiere explicar me parece es muy necesario para comprender lo que el entrevistar quiere hablar. Así me parece las habilidades de hablar, especialmente las habilidades de escuchar y comprender han mejorado mucho. Sí. Y todavía recuerda unos invitadores porque has entrevistado casi más de 4 meses, ¿no? Y has entrevistado más de 10 invitadores. Así, ¿tú tienes unos recuerdos? Mira, todos los invitadores fueron muy especial para mí y por ellos puedo aprender mucho. Pero un entrevistadora me parece se llama Mumal Maji en el episodio
3. No, 4. Ok, en el episodio 4, por eso puedo aprender muchas palabras por ella, especialmente por ella pude aprender muchas palabras, muchas frases. Ella tiene un conocimiento del español mucho. Ella sabe mucho del español. Sí, ella es la más joven entrevistada hasta la fecha. Sí, ella es la más joven entrevistada de nuestro programa hasta la fecha. ¿Y cuáles son tus favoritos o cuáles son tus recuerdos mejores de dirigir este programa? ¿Por qué? Bueno, y tenemos muchos invitadores en nuestro programa. Todos son de varios ámbitos y son muy talentosos. Unos tienen 2 o 3 profesiones también, pero entre todos los episodios, el episodio favorito de yo es el episodio especial del Día de los Profesores, donde tenemos 2 profesores con nosotros, Dr. Divyajyoti Mukhopadhyay y Profesor Rini Ghosh. Sí. Y aprendí mucho desde 2 profesores y también pienso que tú también. Yo aprendí mucho de nuestros profesores, Dr. Divyajyoti Mukhopadhyay y también la profesora Rini Ghosh. Yo aprendí muchas palabras y me parece, yo recuerdo una frase de nuestro profesor que los alumnos necesitan salir de las 4 paredes del aula. Es muy, no lo sé cómo describir, es muy importante para para aprender necesitamos salir de las 4 paredes del aula. Sí. Y así es mi episodio favorito, pero aparte de esto, también todos los episodios son maravillosos, pero esto es mi favorito. Vale. ¿Y qué le parece sobre mí, tu colega, sobre mi trabajo, mi español y unos consejos para mejorar mi español, por favor? Mira, al principio me parece, soy muy afortunado para tenerle como una colega, una trabajadora, una perfeccionista, me parece. Gracias. ¿Vale? Y por dar unos consejos, me parece, no soy un experto, pero como un amigo voy a decir que tienes que tener confianza en tus habilidades. Es muy necesario para tener confianza. Y tienes algunos amigos nativos, puedes hablar con ellos en el español, obviamente en el español, y también puedes escuchar el podcast para mejorar tu habilidad de entender y escuchar. Puedes gracias por tus consejos. Bueno, y estamos en el fin del 2020 y también este episodio es el último episodio de este año. Y así unos consejos para nuestros espectadores y también tu experiencia de este año. Por favor, comparte. Mira, es obviamente que el año fue muy difícil, pero este año nos enseña mucho, me parece mucho. Podemos conectar con el mundo sin viajar, podemos estar en el mismo pantalla sin viajar, en el mismo pantalla. Por ejemplo, un indio va a conectar con el española o una mexicana, me parece, y estar en el mismo pantalla sin viajar.
Por eso Sí, es un nuevo modo de es un comunicar nuevo modo, este año. es una nueva forma de comunicar, pero es muy... Me Y parece, el mundo es toda en línea. sí, el mundo todo En este está en línea y me parece nunca imaginamos sí, que sí. hemos imaginado que Es posible es posible que en- conectar el mundo en línea. Sí. Sí, no hemos imaginado, pero es necesario que necesitamos celebrar los momentos pequeños en nuestras vidas. Es necesario para disfrutar la vida. Es muy necesario. Sí, y gracias por ser mi último entrevistador del 2020 y muchas gracias por la entrevista de repente. Mira, no lo sé cómo yo me presente, no lo sé, pero me parece. Pienso que los espectadores... les han gustado este episodio. Sí, sí, sí. Ojalá, yo. Sí, Así, muchas gracias. sí, claro. Y así, por la última vez del 2020, gracias a todos por ver los episodios del 2020. Y espero que ustedes les han gustado este episodio también. So that's all for today's episode of 2020. Thank you very much for watching this video and also all the videos and all the episodes of Porque 2020. No olviden dejar sus comentarios y suscribanse a nuestro canal para recibir notificaciones en futuro. So don't forget to leave your comments and do subscribe to our channel to watch further updates. We are coming soon in 2021 with some new episodes of Porque and with some new programs. So Pero, Adrija, no olvides, en la próxima semana voy a entrevistarte. sí. Así nos vemos en el próximo sábado, en la próxima semana con nosotros y voy a entrevistar a Adrija. Y don't forget to watch the episode to know about her. Así, till then, take care, stay safe and spread Spanish. Y les deseamos una feliz Navidad y un año próspero y felicidad. Y hasta la próxima año. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué?